La semana pasada opusimos el populismo al tecnicismo, tecnocratismo de Emmanuel Macron. Mostramos, en efecto, el enfrentamiento durante la segunda vuelta en Francia presidencial entre Marine Le Pen y el actual presidente francés. Quisiera esta semana insistir en definir lo que es el populismo, ya que es una palabra muy empleada hoy en día. Originalmente el término populismo apareció en el campo literario. Se refería a una corriente de novelista que buscaba retratar de manera realista la vida de la gente común y corriente. Fue solo más tarde que el populismo, el significado, integró el mundo político e ideológico, designando unos populistas intelectuales rusos favorable al socialismo de espíritu ruso antizarista. El uso peyorativo de la palabra populista solo se ha iniciado a inicio de la década de 1980. El populismo se puede reconocer por las formas de hablar empleadas y las posturas utilizadas. El líder populista no representa, sino que encarna al pueblo, toma al rebote la palabra de la gente. Frente al verbo alto, la elocuencia técnica de un tecnócrata, el populista hablará con una voz clara, casi didáctica, y por eso será catalogado de demagogo. Es decir, que promete tomar decisiones considerando lo que el pueblo quiere escuchar. Aumentemos el poder adquisitivo, subamos el impuesto a las empresas mineras. Ninguna persona estaría contra esa propuesta, porque el problema no está en la propuesta, el problema es saber cómo la ponemos en aplicación, y en ese sentido ahí está la tarea del político. Si la semana pasada vimos los vacíos grotescos de José Antonio Cast en materia de derecho internacional y supuestamente en materia de derechos humanos, hoy le propongo de ver que no solo él falló claramente en sus propuestas en la última elección presidencial, sino también otra candidata. En Chile hay una forma de integración de los impuestos, no quiero ser muy técnica porque no se entiende tanto, donde se rebaja un impuesto respecto a otro. Entonces la cifra nominal de los impuestos no es exactamente la cifra que se paga, perdón. Y no solamente pasa eso, sí, gracias, sino que además muchos de los impuestos que se pagan después con exenciones tributarias suben y bajan. Entonces lo nominal, Fernando, y esto es muy importante, no es exactamente lo que se paga. Entonces cuando tú me planteas y me dices, bueno, ¿cuánto exactamente? Esas son las exenciones que queremos terminar. Y cuando hablaba de cifra como 180.000 millones de dólares de ganancia de las empresas mineras, es una cantidad enorme. Nadie dice que dejen de ganar plata, el tema es que se reparta lo justo. ¿Cuáles son las cifras que te parecen a ti escandalosas, que no están pagando? 9.580 millones de dólares el año 2012. ¿De dónde sacan esa cifra y cuáles son los porcentajes? Son cifras. ¿Cuáles son los porcentajes que paga la minería, que debería ser mucho más, porque a ti te preocupa que pagan menos lo que debieran y que se llevan toda la plata? Estoy siendo muy precisa al decir que el año 2012, y esto es, podemos buscar el estudio, estuve revisando, 9.580 millones de dólares en exenciones tributarias. En otros años ha llegado a 10.000 millones de dólares en exenciones tributarias. Estoy siendo bien precisa con las cifras. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, pero es que eso estoy diciendo la cifra completa. Una cifra absoluta, en un porcentaje son cosas distintas. Porque el impuesto es difícil, pero Fernando, te estoy explicando, el impuesto es difícil de calcular por lo que pasa hoy día en Chile respecto a la tasa nominal y a lo que efectivamente se paga. El populismo parece ser menos un programa político que un estilo de comunicación. El hecho de que haya populismo de derecha como populismo de izquierda abogan por la inconsistencia, por la existencia de una cierta inconsistencia de la noción misma de populismo. Un profesor me decía que en política, solo en política, no en amor ni en otro rubro, para seducir hay que simplificar, hay que saber simplificar. Y para simplificar, ¿qué mejor herramienta existe que el llamado a la emoción, que es lo mejor que comparte la gente? Véase usted, tome como ejemplo, el Teletón en Chile. Si uno declara, subamos los impuestos en general para mejorar el sistema de salud, todo el mundo gritaría no. Hagamos mejor un programa de 24 horas de catarsis emocional para pedir dinero con cantante y numeritos. Todo el mundo grita sí. Mucha delincuencia, mucha inmigración, construyamos un muro a la frontera. Muchos dirían, felices, sí. Terminemos también entonces con el libre cambio de bienes y de capitales, ya que eso también supone libre tránsito de mano de obra. Ahí todos gritarían no. ¿Qué quiero significar con esto? Que el efecto del llamado a la emoción es per se, es por definición simplista y bipolar. Y si una democracia de opinión, cuando uno se deja únicamente guiar
por las encuestas, si ese tipo de democracia es una forma de democracia con un pulso loco, ¿qué pasaría con una democracia del afecto? ¿Qué pasaría con una democracia de la emoción? Ya que últimamente unos candidatos a alcalde indican que se sienten listos emocionalmente a correr la carrera para llegar a la alcaldía. El populismo no es una ideología. En realidad, según mi percepción, el populismo tiene un significado menos político que existencialista acerca de una misma sociedad. Hoy calificar de populista no es describir, sino es descalificar. Simplemente sirve esa palabra para desdibujar en muchos aspectos la imagen de ciertas personas. Por lo tanto, a través del rechazo al concepto populismo, se rechaza también una cierta idea de las personas y del llamado pueblo, que estarían también rechazadas rechazando la palabra populismo. Y en consecuencia de esto, las élites, los que gobiernan, los que dirigen el país, se consolidan en su irresponsabilidad y sus privilegios y nunca se ponen en tela de juicio. Así vemos que el populismo se condena de manera muy vehemente, mientras se exalta siempre ese principio de la soberanía del pueblo, de la soberanía popular. Acá quisiera saber qué nos indica esa paradoja. Esa paradoja, desde mi percepción, nos indica un alejamiento de las élites, de dirigentes, un alejamiento con la masa y una falta de formación de los líderes de este país. Y eso le da un espacio enorme para que entre un discurso populista que identifica a los buenos y los malos sin molestarse de los detalles técnicos ni precisos de sus propuestas. Está bien de calificar de xenófobo a todos los que no quieren más extranjero en Chile. Y sin duda hay muchos. De calificar de abusadores de derechos humanos a los que desalojan los campamentos. Pero ese tipo de discurso igualmente simplifica la problemática y se alejan de un cierto sentir del pueblo. Las cosas no son tan blanco y negro. Para eso me referiría simplemente a las últimas encuestas CADEM, con el valor que hay que otorgarle, que indican cifras igual alarmantes de algún modo y que nos indican que justamente no hay un pensamiento único, o no en el sentido que muchos quieren que vaya, en cuanto a la inmigración. 72% de los encuestados estiman que la política del actual gobierno con el flujo migratorio es correcta. 72% estiman que hay actualmente en Chile una migración alta o excesiva. 23% simplemente la consideran normal o adecuada. Es más, 44% de los encuestados estiman que la llegada de inmigrantes es negativa para el país. En diciembre del año pasado eran simplemente 31% de la gente que respondía de esa manera. No es repitiéndole que la inmigración es buena, es buena, es buena, que esas personas van a cambiar de percepción. Y yo creo que esa percepción no es únicamente culpa del actuar y discurso del gobierno, porque quizás también hay otros elementos acá que hacen pensar a la gente eso. Mi pregunta ¿es una percepción ideológica o emocional o quizás un poco de ambas? El populismo es más retórica que ideología y al final el descrédito de las ideologías también produjo efectos negativos. Yo creo que no hay mucha consecuencia en los partidos políticos con sus planteamientos iniciales. Me referiría, por ejemplo, a la DC, que en su origen es anticapitalista. Veamos lo que hicieron durante los 20 primeros años de la Concertación. Tampoco hay reflexión en los partidos políticos actuales del momento que estamos viviendo a nivel nacional, el momento que se está viviendo en el contexto internacional y cómo nosotros nos encajamos en ese contexto. Es simple. Hoy en día miren en la región y en el país. Nunca se han recibido tantos inmigrantes como hoy en Chile. Al mismo tiempo, se terminó, para no decir se farrió, el superciclo del cobre y se viene además la profundización de la automatización a nivel de la industria minera, para relacionarlo con nuestra región. A eso agregue el cambio climático, sin hablar del nivel de desigualdad que no baja en este país, sin hablar de la falta de credibilidad del corpus dirigente, empresarial como político, del poco valor que muestra también de vez en cuando la misma sociedad civil. Si no hay un diagnóstico claro y propuestas claras y técnicas correspondientes con una cierta concepción, percepción de una realidad compartida, en un entorno que sí tendría participación ciudadana de una cierta calidad,
La aparición de payasos y payasas a cualquier elección se van a multiplicar. Y las elecciones justamente van a terminar pareciéndose cada vez más a esto, a un concurso de Miss Universo Antofagasta, donde predomina más bien la emoción, la más noble que sea o animal, pero que predomina la emoción, la sensación. Felicitemos la Miss que ganó, pero acá no se trata de un concurso de belleza, acá se trata de política, de gestión de la polis. Reitero, el populismo, según mi percepción, tiene más un significado existencialista, sintomático de la sociedad en la cual se produce, que un significado político. El único problema es que si es traducido políticamente el populismo, puede tener, como en la mayoría de los ejemplos que estamos viendo, consecuencias dramáticas en caso de victoria electoral. Está bien tener un corazón ardiente, pero es mejor tener un corazón ardiente con una mente fría, razonada y razonable.